Hola, muy buenos días. Les saluda Suanis Aguirre. Qué bueno que nos sigue por Suyapa FM Estéreo 102.1, por Suyapa TV y a través de YouTube. Hemos preparado un tema muy interesante para usted y de repente le ha pasado el cambio de humor en los adolescentes. ¿Por qué tienen un carácter a veces... Ay, Dios mío, qué difícil comprenderlo, ¿verdad? Pero tenemos un experto que nos va a orientar en esta materia, que es el licenciado Warren Ochoa, psicólogo especialista ya de tratar esto con los niños y adolescentes. Bienvenido, Warren. Un gusto estar aquí nuevamente en Suyapa Medios y en Radio Católica. Pues definitivamente que es un problema y es una dificultad. Uno parece que de repente, yo no sé qué pasó. Mi hijo era, o mi hija, era un niño modelo, era bello, era bella, era amable, era dulce, y de repente cuando cumplen esos terribles 13, es como que lo perdimos y no sabemos qué pasa. Ahora, Warren, ahí con la edad vamos a hablar también porque de repente... cada vez como que las edades se van acortando, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo comienza ahí la adolescencia o la preadolescencia? Porque comienzan a haber cambios ahora de repente en niños más pequeños que antes no se daban, cambios en no solamente físicos, también en el carácter o en el humor. Sí. Entonces, ¿dónde comienzan más o menos esos primeros pasos de la adolescencia? Usualmente podemos hablar de que la etapa terrible donde ya se concreta esa adolescencia normalmente son los 13 años. Sin embargo, son los 12 para las niñas en promedio, sí, y los 14 para los niños en promedio. Sin embargo, todavía también podemos decir que a los 11 años, algunos niños o algunas niñas comienzan a desarrollar problemas como... hay un problema, o sea, tenemos cambios corporales que son a nivel... visible en el tamaño del cuerpo y las proporciones incluso del cuerpo, cambios que dentro de los corporales que son hormonales, cambios que son neurológicos, y también tenemos otros cambios que son sociales, cambios de identidad, cambios emocionales, que todos se ven afectados y es un caldo de cultivo, una bomba atómica que enfrentan los padres y también los mismos niños y niñas. O sea, no tenemos que olvidar eso. Y aquí creo que la gente que está en casa o que nos sigue en diferentes partes va a coincidir con la opinión de nosotros. Qué difícil, porque generalmente yo creo que el cambio no es a que, ay, qué niño está bien portado, tiende al mal carácter, a cuestionar todo, y que porque no se conforma con el sí o con el no, es el por qué. Exacto. Es ese por qué bien incisivo. Y es que en cierto aspecto también el por qué me hacen hacer esto, es muy similar al cambio en el que los niños tienen en la infancia, cuando los niños empiezan a decir mío. O sea, de repente ya comprenden alrededor de los 10 meses que ellos son distintos a su entorno. Hay unos experimentos que se desarrollaron en la Universidad de MIT, en los cuales se ponían niños con espejos y usualmente se les miraba y el niño no prestaba atención. Un niño de 1 mes, de 2 meses, así, y normalmente a los 10 meses usted le pone en el espejo, el niño tiende a ver como otro niño. Siempre a lo largo de todos estos meses le fueron poniendo una marca o un puntito rojo en alguna parte de la cara, y este niño normalmente no hacía nada. Alrededor de los 10 meses, en vez de tocar el espejo, se tocan a sí mismos y se dan cuenta. Ahí surge, se cree la conciencia de que soy yo. El adolescente tiene un hito similar en el cual ya no es como que mi papá y mi mamá me gobiernan y yo hago exactamente lo que ellos me dicen. O sea, ya algunos niños, dependiendo de su forma de ser, de su temperamento, pueden o no ser tan dóciles como normalmente son los niños durante la infancia y durante la niñez. Entonces, hay un cambio en el cual el niño dice, o la niña, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué me tengo que bañar? Porque también a esa edad, bueno, o antes algunos, ¿por qué me tengo que bañar? ¿Por qué tengo que comer? ¿Por qué no quiero esto? No quiero ir a la reunión familiar, no quiero ir a la escuela, o no me gusta tal y tal. Sí. Entonces ya no existe esa docilidad, ¿no? Y es importante porque que los padres sepan cómo sobrellevar esta etapa, porque cambia, en cada año, en cada etapa cambia. No es lo mismo un adolescente de una década atrás que uno de
3 décadas atrás que uno de ahora. Pero tengo que hacer una pausa, Warren. Ya vamos a regresar. Invitamos a la gente para que nos llame 2257-1704 o nos mande sus consultas vía WhatsApp al 9902-9571. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Qué bueno que está en nuestra compañía. Le invitamos para que nos llame al 2257-1704 o nos mande un mensaje vía WhatsApp al 9902-9571. Nuestro experto, el licenciado Warren Ochoa. ¿Y usted cómo fue en la adolescencia, Warren? ¡Ay, ay, ay, ay! Terrible. Dio guerra. Y yo a los 13 años yo digo, mi mamá, ¿cómo me aguantó? Yo, bueno, como le contaba antes de cámaras, antes de que estuviéramos fuera de cámaras, que la situación era bien difícil y mi mamá, no solo, nosotros somos 5 hermanos. Wow. ¿Varones? No, somos una niña y 4 varones, la niña y la de medio. Y resulta que mi mamá y mi papá, pero en buena medida esa carga que afrontan por esos estereotipos de género de las tareas reproductivas y las tareas productivas, mi mamá trabajaba en casa, trabajaba fuera de casa y además se encargaba mucho más del cuidado de nosotros, de los hijos. Y es bien difícil afrontar ese reto, sobre todo cuando se llega a ese momento de cambio. Pero es que hay que reconocer, en primer lugar, en la mayoría, como yo hablaba hace poco que estábamos en la radio, queremos que las personas funcionen y yo, como siempre le digo a las personas, somos animales. Ah, no, somos animales racionales. Más animal será usted, licenciado, tal vez me dicen los estudiantes. Sí, vaya pues. Pero como somos animales racionales, entonces me interesa que usted a la escuela, al centro de trabajo o en la casa me aporte su racionalidad, pero su emotividad no me interesa. Y la emotividad es la mayoría de nuestra vida mental. Sí. Entonces hay que reconocer las emociones y las emociones que se disparan durante la adolescencia es pues muy diversa, es muy distinta y es muy rica. Es que bueno, vamos a tratar en una hora, Warren, porque este es un tema para que lo discutamos por lo menos una semana. Sí. Pero, como yo le decía, es tan distinto un adolescente de esto a un adolescente de una década atrás. Es decir, nosotros cuando todos hemos pasado por esta revoltura de hormonas, que puede ser, en algunos es transitoria y en otros parece que queda permanente, ¿verdad? Sí, nunca no pasan esa etapa. Por eso es adolescencia, adolecen de muchas cosas, sí, ¿verdad? Y hay muchos cuestionamientos, pero recuerdo antes, pues era un regaño, quizá un castigo, hasta podemos decirlo físico, nada pasó, no nos dieron un chancletazo, no pasó nada. Ahora no, ahora hay un abuso físico para el niño si se hace. ¿Cómo poder sobrellevar esto considerando que no fue lo mismo la adolescencia que viví yo a la adolescencia que vive mi hijo hoy en día? ¿Cómo poder encaminarlo o encapsularlo? Muchas veces los padres dicen, bueno, voy a hacerlo entonces en base a un castigo. Te voy a quitar el play, te voy a quitar ya no vas a ver a tus amigos, ya no vas a ponerte lo que te gusta, no te voy a dar dinero. Todo lo basamos en cosas generalmente materiales o cosas que dan satisfacción en el diario o en el diario vivir al niño o al adolescente. Y cuando estamos... ¿Funciona eso realmente? O sea, eso es como un chantaje. Pero también, o sea, algunas veces resulta bien difícil ese control adecuado porque en realidad los niños aprenden a tener una vida y los niños y las niñas en nuestro contexto, bueno, algunos niños y niñas aprenden a tener una vida que no es una vida consciente. Y sí, Suani, hay diferencias entre los niños de ahora, los niños de hace 10 años y los niños de hace 20, 30, los niños que nosotros fuimos. Sí. Y los niños que fueron nuestros padres todavía. ¿Qué pasa? Hay diferencias generacionales porque la cultura, es cierto, somos hondureños, somos catrachos y tenemos la identidad nacional, pero la forma en la cual se manifiesta nuestra cultura no es lo mismo en este momento que lo que era antes. Incluso hablamos de generaciones ahora que casi pueden llegar a ser generaciones globales. Se hablaba hace algún tiempo de los millennials, luego de los centennials, generación Z. Cada grupo ha crecido en entornos distintos. Por ejemplo, algunas personas no conocían las computadoras. Nuestros abuelos posiblemente ni siquiera conocieron en sus entornos, en sus pueblos. Los vehículos los vinieron a conocer tarde, los medios de transporte automotorizados.
y nosotros de repente conociendo computadoras que no tenían mouse, ahora con mouse, ahora la aparición del internet generó una expectativa sobre un cambio de conciencia, las personas íbamos a tener mucho conocimiento, pero luego los centennials empiezan con la web 2.0 y todo es inmediato. Ahora yo para encontrar investigaciones bibliográficas que tenía que hacer en la secundaria o en la universidad tenía que ir a la biblioteca, llenar una ficha, buscar un libro, buscar en medio. Ahora ellos solo en un buscador, en un motor de búsqueda, de repente ingresan los términos y encuentran múltiples toneladas de información. Entonces eso cambia la perspectiva sobre cómo ven el mundo. Los adolescentes de hoy en día son inmediatistas y encima nacen con los derechos incorporados, con los derechos humanos. Es como, no, esto es abuso infantil y te voy a llevar a la fiscalía, que es un conocimiento muy bueno. Ahora, esto depende, y perdón que interrumpa, Warren, del bombardeo de información, porque ahora hay mucha mayor información y eso es bueno, o también de una dejadez de los padres. Nos agarraron ya cansados, porque antes ni siquiera era un regaño, era una mirada y había que entender que aquella mirada era un sí, un no o un mejor, váyase para su cuarto. Sí, que en parte, vea, sí es cierto, había una disciplina bien clara en los entornos domésticos antes y ahora tal vez no es tan clara. Y encima de que posiblemente muchos niños crecieron, niños de los millennials posiblemente crecieron con padres ausentes porque ya de repente era el pluriempleo, la situación de crisis económica, que de repente padre y madre salen a trabajar, también por el derecho a la realización profesional de las mujeres que no se tienen que quedar en casa necesariamente, pero entonces ya eran padres ausentes la mayoría del tiempo. Y ahora pasamos de padres ausentes, pero cuando estaban, de repente esos padres estaban. Ahora, luego tenemos unos padres helicópteros, digo yo, porque el helicóptero usualmente es un medio de transporte que utilizan la mayoría de las personas que tienen los recursos para evitar el tráfico, ¿verdad? En las ciudades. El helicóptero se utiliza como taxi helicóptero en algunas ciudades muy densas y entonces muy densamente pobladas. Hay padres que son padres helicóptero que de repente no quieren pasar por en medio del tráfico familiar y quieren llegar cuando no hay tráfico y quieren irse cuando no hay tráfico o saltarse todo el atajo, todos los obstáculos emocionales de la entrada y la salida y no quieren conectar con su familia. Esto es bien importante. Eso genera un cambio en la conducta, como que los mismos padres no están listos para ser padres. Y todavía otros padres o madres que yo les digo padres o madres en modo avión. Porque en modo avión, porque no reciben, no emiten, pero están encendidos. Usted lo mira, pero no conectan con las otras personas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos está pasando? O sea, entonces yo digo, la culpa también es de nuestra generación que está siendo padres en este momento, madre. Y esto es muy importante, cuando se le da la responsabilidad de la corrección en esta etapa a terceros, que simplemente son una ayuda. Nos hacen una consulta acá. Cuando corrijo a mis sobrinos dicen que no los quiero, que soy mala y que los odio. Entonces, que me imagino que ella cuida a sus sobrinos, ¿verdad? Se le está dando la responsabilidad a una persona ajena, a un tercero, que no es ni la mamá ni el papá, ¿verdad? Que no tiene esa responsabilidad directa de corregir en una etapa muy difícil. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer que también estos niños vean una autoridad en ella? Porque quizá cuando estaban más pequeños decían, sí, le hago caso a mi tía, pero después entran los cuestionamientos en esos TT, ¿verdad? Sí, terrible estrés. Óigame, y es que, mire, hay cosas que se pueden hacer outsourcing, ahora que tenemos los anglicismos y estamos tan invadidos de esos términos. Podemos tercerizar el aseo de la casa, posiblemente. Podemos tercerizar la comida. Incluso usted puede empezar a comer mal porque come la comida que otros le hacen en centros comidas rápidas y de repente, pero la disciplina de sus hijos usted no la puede tercerizar, no se equivoque. No puede ser un tercero, tiene que ser padre o madre. Sí, vaya, la escuela es un centro que le ayuda
Los centros educativos le ayudan, no son los centros responsables de la educación de sus hijos. Entonces, no se equivoque, usted tiene que asumir la responsabilidad y tiene que asumir el compromiso que representa la educación de sus hijos o de sus hijas. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, Warren. Sí. Al regreso seguimos con este interesante tema, el mal humor o mal carácter en los adolescentes. ¿Por qué ocurre? Y lo más importante, ¿de qué forma nosotros podemos contrarrestarlo? Sabemos que los jóvenes actúan de una forma más difícil, hay más bombardeo, y cómo hacerlo, pero sí se puede salir adelante con esa etapa tan engorrosa. Difícil. Hacemos una pausa, ya volvemos a su programa Con Salud, no nos cambie. Noticia con ustedes. Ahora en Davivienda el remesador frecuente se hace ganador. Por cada $100 o más que reciba, usted recibirá un sticker y podrá llenar una cartilla. Canjela por Pyrex, planchas, vajillas, freideras. Entre más stickers acumule, mejores premios podrá recibir. Así que no olvide visitar las agencias a nivel nacional de Davivienda, porque en Davivienda el buen remesador se hace ganador. Bien, continuamos con este interesante tema. Le invito para que nos llame al 2257-1704 o nos mande un mensaje al 9902-9571. Voy con una pregunta para mi experto invitado este día, Warren Ochoa, licenciado en psicología. Esta parte, y creo que es una pregunta que se pueden hacer padres y madres, o en el caso que nos toca vivir acá, donde los padres tienen que emigrar a otros países para dar una mejor calidad de vida, ¿verdad?, sí, a sus hijos. Tienen que ser criados quizás por sus abuelas, sus abuelos, sí, o en el caso, como mencionamos anteriormente, un familiar como un hermano o una hermana, habrá un, sí, pariente. ¿Qué hacer, Warren? Porque muchas veces los padres dicen, bueno, ¿qué hago? Dejo que este tiempo de hormonas locas, que mal carácter, que desordenado, que desaplicado, respondón, pase y luego él madure, o por el contrario, estoy ejerciendo una presión muy fuerte, incluso he llegado al maltrato psicológico, ¿verdad?, verbal o físico hacia este adolescente. ¿Qué hacer exactamente? Bien, es bien difícil, y más en el caso de Honduras, que se ha vuelto un estado expulsor también, donde los cuidadores primarios para los niños y los adolescentes no son los padres, no son el padre o la madre, sino que pueden ser tíos, abuelos, incluso vecinos, a veces se vuelve terrible. Siempre que usted tiene que cuidar y darle cuidados y atención primaria a un pequeño o a un adolescente, es bien importante, es de vital importancia que usted le preste atención directa, que lo valore, que lo objetive, porque reconozca que las transiciones por las que está pasando no son inventadas, porque tenemos el error cartesiano. Renato Descartes, en el discurso del método, nos dio un libro de filosofía extraordinario. Sin embargo, separa eso de mente y cuerpo, pero no. O sea, la mente y el cuerpo son uno solo, y el cerebro, de repente, es el resultado, o sea, la vida mental es el resultado de que tenemos un órgano que es el cerebro. Y cuando las personas experimentan emociones, cuando las personas experimentan situaciones, pues, de vida, es importante que ellos de alguna forma pues sean objetivados y reconocidos, que no son inventos de ellos, porque hay cambios hormonales. Yo no sé, aquí somos adultos, todos posiblemente han tenido alguna vez la experiencia de consumir bebidas alcohólicas, vino, cerveza, algún cóctel, y han sentido los cambios que tras 5 minutos esa bebida alcohólica ocasiona en su conducta corporal, en sus sensaciones corporales, en su juicio de valor, incluso cambian. Bueno, es mucho peor los cambios hormonales. Por eso, de una perspectiva de los machos, normalmente no comprenden las fluctuaciones hormonales del síndrome premenstrual, o el síndrome todavía más incrementado, el síndrome disfórico premenstrual, que experimentan las mujeres. O sea, no son validadas y no son objetivadas las mujeres en sus cambios hormonales. Igual les pasa a los adolescentes. Los cambios son cambios hormonales que son difíciles. A usted le empiezan a salir granitos en la cara. La cara le parece un reflector que
de repente brillante por el montón de grasa que tiene. Empiezan a tener caspa. Los brazos le parecen, se les alargan, las orejas se les miran grandísimas. No les gusta su imagen corporal. Es necesario y es vital para el adolescente. Ya el reconocimiento del padre y de la madre no es tan importante, ya no es tan importante, pero es vital y ocupa no el primer lugar, y que los padres pasan a un segundo plano. Los padres, tristemente, casi pasan a ser cero a la izquierda durante la adolescencia. Y entonces ahí, para las niñas, adolescentes, 11, 12, 13 años en delante, la validación de otros adolescentes es vital. Entonces, la validación del grupo, o sea, la identidad grupal, ellos, en la medida en que son aceptados, que son reconocidos por su grupo etario, por los congéneres, los estudiantes de su grupo, de su clase, los amigos de su barrio, los amigos de su grupo, entonces ellos se valoran a sí mismos. Entonces, antes, durante la infancia y la niñez, ellos se sentían bien conforme eran validados y reconocidos por sus papás, reconocidos por sus padres, por sus hermanos, por la familia extendida. Pero ahora el grupo social de su edad cobra una dimensión. Los primeros 10 lugares, no es ni siquiera el primer lugar, los primeros 10 lugares, y el papá. O sea, no nos sintamos mal cuando toman más en consideración la opinión de un amigo o una amiga que la nuestra. Sí, ahí ya eso de nadie es profeta en su tierra es muy válido para los hijos adolescentes. O sea, normal, entonces. Usted va a perder a sus hijos a los 16, a los 13, a los 11 años, o dependiendo si tiene suerte, a los 16, y los va a recuperar como a los 25, 26 años. O sea, cuando decimos esto, generalmente nosotros aquí coloquialmente lo decimos en Honduras, está pegado a la nagua de la mamá, quieren estar con la mamá todo el día, si es la niña con su papá, o sea, eso pasa constantemente. Es natural durante la niñez y durante la infancia ese apego, pero después se pierde, y es más, hasta pena les da. Usted pruebe con su hijo o su hija de 11, 13 años, abrácelo en la calle, vaya en el mall, abrácelo, póngalo ahí, ya me pasó así, mamá, besos en público no, por favor. Ya nos está pasando. Bueno, vamos a mencionar a continuación los beneficios que tiene la vitamina C con Janet Lagos. Hoy les vamos a hablar acerca de los beneficios de la vitamina C y lo importante que son para aumentar las energías. La vitamina C, además de reforzar el sistema inmunológico y proteger al organismo de enfermedades, permite energizar el cuerpo por completo, aportándole toda la vitalidad que necesita. Los ingredientes para este práctico jugo energizante son 4 naranjas, 4 mandarinas, 1 lima, 1 cucharada pequeña de miel. Preparación. En primer lugar, exprima todas las frutas cítricas para extraer el jugo. Licúe todos los jugos obtenidos y añada una pequeña cucharada de miel para endulzarlo y lograr que tenga un sabor tan ácido. Sabemos que la mayor parte de vitamina C la encontramos en los cítricos como la naranja, la mandarina, el limón. Por eso es muy importante consumirlo, y mucho mejor por la mañana. Así que lo invitamos a poner en práctica este rico y fácil jugo. Bueno, ¿qué pasa? Nos reímos aquí con Warren. Hay personas que a veces me llaman, me escriben. Es importante que nosotros busquemos una ayuda profesional, porque existen las personas hipocondríacas. Sí. ¿Qué es una persona, así breve, porque pues, no voy a salir del tema, pero quiero que una persona hipocondríaca así brevemente? La hipocondriasis es cuando es un trastorno, es un estilo de personalidad, incluso casi podemos hablar de él, que las personas creen, de repente escuchan algún tipo de enfermedad, que pueden escucharlo aquí en Con Salud, pueden escucharlo en cualquier programa de salud o verlo en internet y decir, yo tengo eso, yo tengo eso, y sentirse, o son personas que tienen una percepción de que exagerada de sus signos y de su salud. Y usted me contaba una anécdota que es cierto. Yo la voy a citar. Entonces, es importante que vayamos descubriendo, o si tenemos un familiar, para que le brindemos ayuda, porque una persona hipocondríaca puede ser aparentemente inofensiva, pero altamente peligrosa para sí misma, porque es más, si yo digo aquí, por ejemplo, que usted puede usar penicilina, que es un medicamento controlado,
que puede causar una reacción alérgica, ¿verdad? Puede darle un choque anafiláctico. Sí. Y usted dice, pues si es que la penicilina buena para mí la utiliza, puede llevarse a la muerte. O sea, hay que tener mucho cuidado. Entonces, yo creo que la persona de la que estoy hablando ya sabe que estoy hablando, ella necesita ayuda y hay que buscar ayuda de inmediato, no es una broma, en serio. Llevo ya varios tiempos haciendo esto. Y todos los días una persona refiere tener las enfermedades que yo estoy tratando, entonces necesita ayuda. Sí, sí, es necesario. Definitivamente. Para evitarse un daño, porque está creándose enfermedades que no tiene, y a la larga eso es un desgaste no solamente mental, físico, porque cuando nosotros en la mente creemos tener algo, físicamente lo exteriorizamos. Sí. El poder de la mente. Y es cierto, o sea, hay una capacidad, la actitud sobre cómo nosotros nos enfrentamos a la vida determina en buena medida la respuesta que obtenemos de nuestro entorno. O sea, es como un espejo el entorno. En cierto nivel, porque también hay dificultades y hay determinismos sociales, económicos, fisiológicos, físicos, que pues no hay que obviar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos hablando de situaciones emocionales, precisamente en el caso de los adolescentes, es importante compartir con ellos antes. O sea, cuando usted ya está en la tormenta de la adolescencia, es bien difícil lograr la conexión en medio. Es como que usted trate de platicar en medio de... existen estas fiestas que ahora hacen los raves, que son fiestas con música tecno, estridente, y que en realidad la gente lo que hace es bailar, además, o en cualquier concierto. Imagínese usted que de repente agarra el equipo de sonido de la casa, lo pone con música estridente a tope, con el televisor a tope, con cualquier ruido ambiental, y usted quiere comunicarse. Eso es más o menos la situación de la adolescencia. Es bien difícil comunicarse, pero es vital reconocer las emociones del otro, reconocer las emociones del adolescente y validarlo. Y en primer lugar, hay algo que he aprendido. Cuando alguien está pasando por una situación psicoafectiva que es difícil, que es dolorosa para la persona, hay que reconocer sus emociones y decirle, comprendo. Dígale, comprendo. Sí. Eso es, comprendo. Y entonces... y realmente comprenda, no solo lo diga, escuche, o sea, trate de hacer un ejercicio de empatía, sí, de decir qué es lo que entiende de lo que la otra persona le está dando. Dedíquele atención, aunque muchos adultos de repente no quisieran prestarle atención. O sea, es como que a los adultos les gusta estar con adultos y tal vez les gusta disfrutar un poco de niños, un poco de los jóvenes, pero a los adultos les gusta estar con adultos, a los jóvenes les gusta estar con jóvenes, y a los niños se quieren estar con todo el mundo. Lo que pasa es que también está esa parte de adultos que no hemos terminado de madurar, es decir, yo soy el adulto, yo mando, entonces lo que digo yo, eso es todo. Entonces de repente una palabra de decirle, todo va a estar bien, ¿cómo te sentís? ¿Sí? Ese tipo de cosas son pequeñas, pero pueden hacer grandes cambios. Crear un acercamiento, ¿verdad? Un vínculo que quizás lo teníamos de una forma incorrecta, era cuando era niño obedecía, pero ya claro, ya empieza a desarrollar ciertas conductas que lo va cambiando. Entonces tiene solución, pero hay que sentarnos a dialogar. De esa forma vamos a ver cómo salimos adelante de esta TT. Definitivamente, dos terribles años de la adolescencia. Y bueno, o sea, hay cambios. Insisto, hay cambios corporales, hay cambios hormonales, hay cambios de identidad. Ya yo no soy en función de Juancito, Marita, ya no soy yo de mi familia, ¿verdad? Sino que soy yo de mi grupo. Y en mi forma de vestir, como usted misma nos decía, sí, o sea, es vital para el joven y para el adolescente cómo se viste en mi grupo social. ¿Qué música escuchan? Y yo quiero ser, o sea, es como que de repente el pensamiento único y se desarrolla como un bloque y todos son en la medida en que son una manada. Y el niño, la niña que es marginado o marginada, entonces lo sufre y bueno, y ahí entran situaciones como el bullying y todo eso. Sí. Los cambios hormonales que son fuertes, los ciclos premenstruales, los cambios corporales que se dan en niños y niñas, no podemos pasarlos por alto. Es importante. También la necesidad de autoafirmación. Este ejercicio de adolescente, por favor, señor, señora,
recuerde que usted fue adolescente y usted fue terrible. Y usted le dijo, su papá, su mamá le dijo, ¿por qué te vas? ¿Por qué? O sea, y el novio decía, ¿y por qué le dicen novio? Porque no vio cómo era. Y de repente el papá, y no, recuérdese, por favor, haga un alto. Pues relájese y piense. Y en estos casos es bien importante pues que valide a la otra persona. Muy bien, Warren. Y bueno, te queremos compartir una interesante información que se va a llevar a cabo la siguiente semana. La siguiente semana, la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras está desarrollando y llevando a cabo el segundo Congreso Internacional de Psicología, un proyecto largo, difícil de gestionar, que ha traído pues va a traer muchos beneficios para los profesionales, y para el público en general. Están invitados. Se va a desarrollar el segundo Congreso Internacional de Psicología, UNA 2019, aportes de la psicología para acciones transformadoras, una nueva lectura de la sociedad hondureña. Wow. ¿A dónde es eso? Es en el Distrito Hotelero, Plaza Juan Carlos, y es el próximo jueves 14 y el viernes 15 de noviembre. Usted puede ir a los 2 días o puede ir solo una de las jornadas. Si ustedes son estudiantes, pueden ir por 800 lempiras a una sola jornada, y por 450 lempiras a una sola jornada, y por 800 lempiras a las 2. Y los profesionales por 750 lempiras a una jornada o 1000 lempiras a las 2. Y vienen profesionales de la psicología de muchas partes del mundo. A nivel internacional, sí. Vienen hay 3 colombianos, una costarricense, salvadoreños, de todo el territorio nacional, de Guatemala, España, de México, Estados Unidos, sí, Canadá, España, Irán. O sea, es un evento realmente importante que va a traer muchos aportes, no importa en qué universidad usted esté estudiando. Aquí pueden venir cualquier persona que esté en el área de la salud, estudiante o profesional, o en el área de las ciencias sociales, estudiantes o profesional. Van a haber trabajadores sociales, sociólogos, etnógrafos, enfermeros, psiquiatras, médicos y psicólogos, por supuesto. Sí. Y se va a tratar una diversidad de temas muy interesantes. Ambos días es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, las disertaciones. Sí, sí, desde 8 de la mañana a 5 de la tarde. Van a haber varias conferencias paralelas, y usted lo puede ver en la página del Congreso, la puede buscar en Facebook, lo puede buscar en Instagram, el segundo Congreso Internacional de Psicología, UNA 2019. También lo puede buscar en mi página, Warren Ochoa Martínez, en Facebook, o Warren Ochoa Psicólogo. Y si no, en Instagram, creo que Warren Ochoa, no recuerdo, ahí me pueden buscar y se contactan o me escriben. Excelente. A mi celular 9970-9405. Excelente, Warren, qué gusto, ¿verdad? Un gusto, Sonia. Es un gusto, y gracias por invitarme. Siempre vamos a tratar estos temas, son muy importantes, sobre todo en estos tiempos. Ya se acercan las vacaciones, ¿verdad? Ya tenemos. Aquí es donde entienden los papás la realidad de los maestros. Ya aquí Darío con un adolescente. ¿Cuántos años tiene su hijo, Darío? 11 años. Ay, ya está, ¿verdad? Y uno de 18. Sí. El otro ya saliendo de esa etapa, ¿verdad? Aquí, acaba de pasar el Día de las Brujas, dice, pero este es el Día de las Brujas para los padres cuando les tocan las vacaciones y no saben qué hacer. Pero lo más importante es tener una buena conversación con sus hijos, ¿verdad? Entablar una comunicación sin agresividad, ¿verdad? Sin tampoco señalar los errores del otro, en este caso del que los está cometiendo, que es el adolescente. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo, pueden ver a través de Suyapa TV en la repetición el programa a las 11 de la noche. Hasta pronto.